Presidente, Mara Rivera de Enfoque Noticias. Aprovechando la presencia del canciller, pues yo quisiera preguntarle sobre esta lista de los proyectos de inversión con Estados Unidos, ahora en su visita a Washington, sobre los 40,000 millones de dólares. Si ya está esta lista que había dicho usted que la iba a dar a conocer el canciller. Sí, sería bueno, ya hemos explicado que en el viaje reciente a Washington se suscribió un convenio, hay un comunicado conjunto de todos los compromisos, se reconoce por parte de funcionarios del gobierno de Estados Unidos que es un comunicado conjunto muy completo, hasta inédito, por lo que comprende en beneficio de las dos naciones. Esto lo expresó el secretario de Agricultura del gobierno de Estados Unidos. Habló de este documento que le parecía excepcional. Dijo, si mal no recuerdo, que llevaba tiempo sin conocer un documento de esa profundidad, y él ya fue también secretario de Agricultura durante el gobierno del presidente Obama, el actual secretario de Agricultura del presidente Biden, y gobernador, creo que en 2 ocasiones. De modo que Marcelo puede dar a conocer un resumen de lo más importante de esta visita. Bueno, se tocaron varios temas y usted lo que pregunta es en particular sobre la lista de inversiones, suman hasta 40,000 millones de dólares entre este momento y el final de la administración. Ahora, para yo darle a conocer el listado tendría que pedirle la autorización a todas las empresas, porque algunas de ellas todavía no lo hacen con sus accionistas, pero esa es la suma de lo que nos han señalado diversas empresas de sus inversiones en México. Muchas de esas inversiones se le han comunicado directamente al presidente en sus reuniones con las empresas y suman esa cantidad de aquí al final de la administración. Decía el señor presidente que principalmente en el sector de energía, pero hay otros sectores incluidos. Si me permite, señor presidente, consulto a las empresas y regreso para hacer el desglose y contestar la pregunta que usted está haciendo. Porque considerando que la agroindustria podría recibir un gran apoyo y que ahorita nosotros estamos atravesando un mal momento, de acuerdo al reporte del mismo INEGI, la caída de este sector, ¿qué sectores así en concreto podría adelantarnos se verían favorecidos? Entiendo que sería entonces energía, agroindustria, y si esto vendría, por ejemplo, a sustituir… Electromovilidad. ¿Perdón? Agrega electromovilidad y otros sectores como semiconductores. Okay. Sí. Entonces yo preparo eso con mucho gusto, le pregunto acá a las empresas que me den autorización y si me invita el presidente lo traigo para informárselo a ustedes. Mucho gusto. Presidente, ¿y esto podría sustituir el tercer paquete tan esperado de los proyectos aquí con el sector empresarial que se han pospuesto pues en todo este tiempo? ¿Podrían formar parte de este tercer paquete de eso o el tercer paquete aquí en México es otra cosa que no se ha anunciado? Sí, son 2 tipos de inversiones. Lo primero tiene que ver con inversión extranjera y en especial de Canadá y Estados Unidos. Y también, como lo mencionó Marcelo,
de manera específica lo que tiene que ver con el sector energético. Les voy a comentar algo de ese paquete. Se va a construir un gasoducto marino de Tuxpan a Coatzacoalcos, Coatzacoalcos Dos Bocas, y se van a utilizar los gasoductos terrestres de Dos Bocas a Cactus, de Cactus Ciudad Pemex y de Pemex la península de Yucatán, el gasoducto Mayacán, porque se están construyendo dos termoeléctricas en la península de Yucatán para resolver en definitiva el problema de abasto de energía eléctrica. Entonces, tenemos con la empresa TransCanada un acuerdo de transporte de gas de Texas a Tuxpan. Ya está terminado el gasoducto, pero ahora ese gas, además de transportarlo por tierra, va a haber un tendido para llevarlo a Coatzacoalcos y de ahí a Dos Bocas y por tierra hasta la península. Esa es una inversión de esta empresa TransCanada con la Comisión Federal de Electricidad. Ya la Comisión Federal va a ser socia de esta empresa. Es para el abasto de gas. Dos, como proyectos de estos 40,000 millones de dólares. En este proyecto hablamos como de 5,000 millones. Hay dos proyectos de creación de plantas de licuefacción de gas. Uno en Altamira, ya tenemos nosotros el gas y hay una empresa que va a instalar esta planta. El proceso de licuefacción es congelar el gas para poderlo transportar a Europa o a cualquier sitio por barco, y en plantas regasificadoras se vuelve a meter a los ductos. Para que se tenga una idea, ahora que hay problemas en Europa por la falta de gas, por la guerra en Ucrania, ya se está llevando gas mediante este procedimiento a Europa. Ya el 30–35% del gas que se consume en España se lleva de Estados Unidos, de plantas de licuefacción. Pero es mucha la demanda por esta circunstancia especial de la disminución del gas de Rusia a Europa. Por eso esta planta de licuefacción en Altamira, nosotros tenemos ahí gas. La misma empresa va a tener otra planta de licuefacción, nada más que en plataformas marítimas, frente a Lerdo de Tejada, Veracruz.
ahí en los sexenios anteriores se perforaron pozos con plataformas marinas para la extracción de gas. Habían quedado en proceso las plantas porque llegaron a la conclusión de que no eran rentables, porque sí hay gas, pero los precios no permitían que se justificara la inversión. Como todo ha cambiado, ahora Pemex logró con esta misma empresa que va a poner la planta de licuefacción en Altamira otro acuerdo para que ellos terminen de construir las instalaciones, se extraiga el gas, se ponga una planta de licuefacción. Ya también han desarrollado tecnología, ya no se requiere la construcción de plantas de licuefacción en tierra, ya lo hacen en barcos, el proceso de congelamiento del gas y se exporta. Solo esta inversión en las costas de Veracruz implican alrededor de 2.500 millones de dólares, más lo de la planta de Altamira. Estoy hablando de… existe el compromiso de Sempra, solo en gas, de continuar con la construcción de la planta de licuefacción en Ensenada, Baja California, y está en estudio la construcción de otra planta de licuefacción en Salina Cruz. Esto es para llevar gas a Asia. Se está en acuerdos para extracción de petróleo en los bloques o rondas que se licitaron, que hemos respetado. Hay ciertas diferencias. La primera ronda que entregaron, que es un campo petrolero que tiene mucho potencial, en la exploración se descubrió que tiene capacidad para producir alrededor de 150,000 barriles diarios de ese campo SAM, y es una empresa estadounidense, Talos, con dos más. Hay ahí una diferencia, ahí tenemos un asunto no resuelto, es por lo que se están dando estas consultas, pero nosotros no podemos entregar el patrimonio de nuestro país, tenemos que cuidarlo. Estamos respetando los contratos, las concesiones, pero ¿qué pasa en este caso? Por ejemplo, la misma ley que ellos aprobaron establece que si hay un yacimiento junto a otro, y eso fue lo que sucedió, este yacimiento está junto a un yacimiento de Pemex, de la Nación, que no entró en la ronda. Entonces, cuando sucede esto, el procedimiento es que se hace un avalúo del potencial del yacimiento conjunto, y si la parte de una empresa es mayor, a esa empresa le corresponde la operación conjunta. Entonces, los
de Talos, que tienen menos, ya se hicieron todos los estudios, quieren operar el yacimiento conjunto. El que les fue concesionado a ellos como el de Pemex, y eso no es posible. Para tener una idea, Pemex tiene 51% de todo el petróleo, Talos tiene como el 20% y otras dos empresas tienen 15 y 15. Sin embargo, como es una empresa petrolera fuerte, que tienen pues mucha influencia, no entran en razón. Yo espero que se entienda de que legalmente le corresponde a Pemex la operación. ¿Y por qué es importante la operación? Porque se trata de estos contratos que hicieron, que entregaron, de utilidad compartida. Y si no tenemos una operación honesta, transparente, entonces pueden, no estoy diciendo que ellos lo vayan a hacer, pero suele pasar de que aumentan los gastos de operación para que la utilidad sea menor y lo que le corresponda a Pemex, a la nación, a México, sea menos. Esto se padeció mucho durante el gobierno o los gobiernos neoliberales. Por ejemplo, en el caso de cuando entregaron el contrato para explotar gas a Repsol de España, pues nunca hubo utilidad para México, porque todo era gasto. Venían hasta técnicos expertos de España con sueldos elevadísimos, todo pagado, y al final no se extrajo gas, pero nos costó a nosotros, a los mexicanos. Pagamos todos los gastos. Y cuando entregaron los contratos, se argumentó de que Repsol iba a obtener más gas que el que extraía Pemex. Y eso no fue cierto. Y se llevaron muchísimo dinero. Entonces, ya no queremos eso. No queremos que pues, los negocios sean buenos para las empresas extranjeras y malos para la hacienda pública de México. Pero poco a poco se va entendiendo y vamos a llegar a los acuerdos. Eso es lo que tiene que ver con inversión extranjera. Lo otro, tenemos mucha inversión pública. Se reinició la coquizadora de Tula, 2.500 millones de dólares. Se acaba de autorizar una nueva coquizadora en Salina Cruz, igual, 2.000, 3.000 millones de dólares. Nada más esas dos. Estamos invirtiendo
en la rehabilitación de las plantas de fertilizantes. Son más de 500 millones de dólares. En infraestructura, carretera, muchísimo. Bueno, la refinería de Dos Bocas, pues ya operando, alrededor de 12,000 millones de dólares. El Tren Maya, 15, 20,000 millones de dólares. Nunca se había invertido tanto. Y también mucha inversión privada, nacional. Ahora que fui a Nayarit, pues son 3 tramos de la autopista de Vallarta a Tepic. 2 tramos de la empresa Ideal de Carlos Slim y 2 tramos de Motangil, que es empresa privada. Más otras obras, caminos a la sierra, en Nayarit, financiados con presupuesto público. Se está haciendo una base naval en Las Varas, Nayarit, lo que se conoce como Boca de Chila. El gobierno del estado tenía 80 hectáreas en la playa. Está casi a la mitad entre Vallarta y Tepic, en la playa. Y iba a vender el terreno. Se decidió que la federación lo comprara al gobierno del estado. Esto porque tenía que hacer pagos a trabajadores. Se adquirieron las 80 hectáreas, se entregó ese terreno a la Secretaría de Marina. Se están invirtiendo más de 1,000 millones de pesos. Es una base naval, muelle, es una playa bellísima. Se va a poner un hotel y es una playa pública, porque lo que queremos también es que la gente pueda disfrutar de las playas, que no se sigan privatizando las playas en México. Entonces, con las autopistas que vamos a inaugurar en diciembre del año próximo, se va a poder hacer de Tepic a Boca de Chila 40, 45 minutos, y de Vallarta a Boca de Chila 1 hora por las carreteras. De Guadalajara a Vallarta 2 horas y media. Entonces, es toda esa infraestructura turística importante. Bueno, estamos rehabilitando también el puerto de San Blas, en Tepic, y de Boca de Chila y de San Blas se va a poder ir a las Islas Marías, que ya en 2, 3 meses van a estar terminadas todas las casas donde se va a poder visitar la isla madre, y la más cerca de Boca de Chila es la isla Cleofas. Se va a poder ir en un barco en 2 horas, porque estamos ya comprando, ya adquirimos 3 ferries para ir de Mazatlán, de San Blas, de Boca de Chila y de Vallarta a las Islas Marías. Ahí sí, solo es
para la cuestión ecológica, histórica, ya se terminó el museo y se va a poder estar 2, 3 días en la isla María Madre, en las otras 2 no, la María Magdalena y la Cleofas, ahí nada más es ir en la mañana, se queda el ferry y por la tarde regresar, pero en la isla María sí, nada más que se tiene que comprar por anticipado los lugares, o sea, los viajes. Esto lo va a manejar la Secretaría de Marina. Entonces, todo eso es inversión pública con inversión privada nacional y también hay inversión extranjera, porque ahí cerca de Boca de Chila está un hotel que acaban de construir, que se dice es el hotel más no quiero usar la palabra lujoso ni extravagante, ¿cómo será? El más cómodo de México y el más cómodo del mundo, o de los más cómodos del mundo. Claro que ayer que hablamos de los sueldos, ¿no? A mí me alcanzaría como para 4 días de mi sueldo. Pero es todo el desarrollo de Nayarit y así como Nayarit pues estamos trabajando en Sinaloa con distritos de riego. En Nayarit estamos construyendo un distrito de riego de 40,000 hectáreas. Esto lo están haciendo los ingenieros militares, 40,000 hectáreas. Y estamos haciendo el distrito de riego y la presa de Santa María en Sinaloa y el distrito de riego en Picacho y el distrito de riego que es el que más me tiene contento de los pueblos yaquis. Yo quiero, lo he dicho y lo voy a cumplir, dejar más de 100,000 hectáreas de riego en el gobierno para la producción de alimentos, como quiero dejar más de 2,000 kilómetros de trenes de pasajeros, entre otras cosas. Entonces, sí están invirtiendo mexicanos y extranjeros y afortunadamente pues va creciendo la economía. Y hoy fue muy bueno el dato del INEGI sobre homicidios, porque no se trata solo de crecer, se trata de que haya desarrollo, haya bienestar y haya paz, porque sí hay crecimiento económico, pero no tenemos paz y tenemos que vivir con miedo, con temores, pues eso no es vida. El reto es que logremos el bienestar material, el bienestar del alma y la paz, la tranquilidad, y en eso estamos. Gracias. Presidente, ahora respecto al portal de Compranet, que tiene 11 días ya apagado, ¿qué noticias tiene? ¿Qué reporte le han dado respecto a Compranet? Donde finalmente pues estamos hablando de un sector productivo sí. ahorita inquieto por esa situación.
Y también le quiero preguntar si usted ya sabe que la Secretaría de Economía pues está a unos días prácticamente de revisar lo que es el precio de importación de la sosa cáustica, la materia prima para elaborar detergente, desinfectantes, papel, textiles, jabón, y que bueno, el precio de referencia internacional está alrededor de los $170, actualmente está en 288, pero se pretende aumentar a $772 la tonelada. Esto pegaría a un producto que forma parte de la canasta de los 24 elementos y que pegaría también a la inflación. Entonces, no sé si están midiendo esto en la Secretaría de Economía, si se lo han expuesto. Y pues ya aprovechando el viaje que está también el director del Seguro Social, pues comentarle si está enterado de denuncias de corrupción y de discrecionalidad en la compra de medicamentos, pero particularmente de uno que tiene que ver con la osteoartrosis, el dolor, inflamación, que según esto reportan o denuncian que los precios oscilan entre los 92 y 95 pesos la pieza, pero que se está prácticamente elevando 10 veces el costo que se había pactado de 9 pesos con 59 centavos. Entonces, esos 3 puntos, presidente, sí. Sí, lo de el precio de esta materia prima, de este insumo, no tengo información. Ayer nos reunimos para reforzar el plan antiinflación y estuvo la subsecretaria de Economía, y la instrucción es mantener la política energética de no aumentar el precio de las gasolinas, del diésel, de la luz, porque el impacto de inflación en energéticos en México es lo más bajo que hay en el mundo. Tenemos 0.5 y ya Estados Unidos trae 2.5 de inflación en energético. Entonces, a nosotros nos está ayudando mucho eso. Entonces, se mantiene esa política. Lo segundo es una revisión de los alimentos del cuadro básico, de la canasta básica. O sea, vamos a hablar con productores, con distribuidores, para que nos sigan ayudando a que estos alimentos de la canasta básica no aumenten. Lo tercero es revisar la situación de alimentos que no están en la canasta básica, pero están aumentando. El caso de la cebolla, el caso de la papa, y lo que tenemos que hacer. El otro tema es quitar aranceles en alimentos que estén aumentando, que estén subiendo de precio y que se puedan importar. Lo otro es una política de tarifas del transporte que se van a mantener y en algunos casos van a bajar. Transporte de mercancías. Pero esto lo vamos a ver, ya seguramente Tatiana ya está tomando nota. Lo primero que planteaste fue… sí, ayer le hablé al secretario de Hacienda para que nos dieran una explicación. Han tenido un problema técnico y ya le urgí de que se resuelva, porque ya nuestros adversarios ya están imaginando con su mente cochambrosa cosas que no son. Ya ven que con todo respeto al león, el león cree que todos
son peludos, ¿no? Entonces vamos a informar, pero sí fue un problema técnico, pero desde luego que no se oculta absolutamente nada. Pues. Además, ¿qué caso tendría tirar una página si luego se tiene que volver a establecer? Y cuántos críticos tenemos, cuántos conservadores, incluso expertos en manejo de la computación, del internet, de todo, ¿no? Entonces sí es un asunto técnico, pero ya se va a resolver. Lo otro, pues yo creo que podrías tú. Sí, como ustedes saben, los medicamentos que se adquieren en el seguro son de los contratos que hizo la UNOPS y también otros contratos de INSABI. Solamente en algunos casos, cuando quedan desiertas o no se alcanza a cubrirla con suficiencia, es que se puede salir a una compra local, pero incluso eso puede ser en un estado. Nada más que no alcancé a escuchar cuál es la clave que señaló. Celecosip. Tendríamos que checar, porque cuando se hace alguna compra en algún hospital, en alguna delegación, por insuficiencia de algún contrato, se puede salir a comprar, pero tendríamos que checar esa clave. Son más de 1,600 claves diferentes de medicamentos para saber cuándo hubiera ocurrido una compra fuera de los precios de referencia. Pero hoy mismo le vamos a dar la información. Adelante. Gracias, presidente. Buenos días. Judith Sánchez Reyes, corresponsal de Imagen del Golfo, Diario del Istmo, Revista La Llave e Imagen de Veracruz. Presidente, hace unos días en la Cámara de Diputados se postergó la aprobación del dictamen que propone la aplicación del tamiz neonatal ampliado, con el cual se podría dar la detección de 67 enfermedades poco frecuentes, o mejor coloquialmente conocidas como enfermedades raras, en niños o en bebés recién nacidos. De acuerdo a los diputados, esta demora es porque se debe de analizar si realmente este tamiz se puede implementar de manera eficaz, sobre todo porque se necesita una serie de recursos. No sé si ustedes como Poder Ejecutivo comparten esta postura, tomando en cuenta que con este tamiz neonatal ampliado, bueno, se va a poder detectar enfermedades a tiempo, se les va a poder dar un tratamiento adecuado a estos bebés. Obviamente también se les va a evitar que pueda haber daños severos a su salud ya en una edad más avanzada. Y hablando ya en términos económicos, pues habría un ahorro para el gobierno justamente, ¿no?, para poder atacar ciertas enfermedades. No sé si usted esta información la pudieron plantear ayer, que fue la reunión de gabinete, y tomando en cuenta que está aquí el director del Seguro Social, quiero preguntarle, en algunos estados como Veracruz recientemente se despenalizó el aborto por ciertas causales, reconociendo así pues el derecho sexual y reproductivo de las mujeres. Sin embargo, en algunas instituciones del Seguro Social han negado justamente este servicio, obviamente violando, digamos, este derecho ya garantizado en las constituciones locales de algunos estados. Quisiéramos saber si hay alguna modificación a esta política. A ver, se prepara. Con mucho gusto. Y también aprovecho para complementar el tema del Celebrex. Este medicamento es un antiinflamatorio no esteroideo, se utiliza en múltiples indicaciones, incluyendo las artritis y en particular la artritis reumatoide. Pero hace cerca de 10 años fue sujeto de una alerta por parte de la FDA de Estados Unidos, junto con otro, el Roxicobsib, porque aumentan el riesgo cardiovascular. Se considera un fármaco potencialmente útil, pero su perfil de seguridad hoy no es
el más conveniente y existen múltiples otras alternativas para este tipo de medicamentos. Esto es relevante porque las inquietudes que a veces surgen sobre falta de medicamentos a lo largo de todo este proceso de depuración que iniciamos en 2019, primero con los antirretrovirales para el VIH, identificamos que en México había una gran cantidad de medicamentos, de claves, que eran completamente obsoletas, algunas riesgosas para la salud, pero que habían permanecido ahí tanto en el compendio de insumos para la salud, antes llamado cuadro básico, como en los catálogos de compra, y que la razón por la que permanecían ahí es porque hay grupos de interés de comercializadores en México que tienen justamente ese segmento del mercado, de los medicamentos que ya no tienen patente, que tienen un posible consumo y que ejerciendo múltiples mecanismos de presión, a veces en los medios de comunicación, a veces de manera directa, sobre todo a los gobiernos locales o a las oficinas de compra de las instituciones, lograban que se colara una y otra vez en la compra consolidada. Como se ha comentado aquí, incluso en el propio libro de A Medio Camino del señor presidente, tenemos un modelo de optimización que le llamamos la triple optimización, que ha logrado tener los mejores medicamentos para la mayor cantidad de personas, potencialmente todas las personas que médicamente los pueden utilizar, y se logra concentrar el volumen y entonces obtenemos los mejores precios. Entonces es muy probable que este medicamento que usted pregunta, haya un grupo de interés que esté inquieto porque no se le asignó una compra que deseaba tener para obtener dinero. Lo menciono a propósito también de la pregunta sobre el tamiz metabólico ampliado, porque ahí también tenemos muy bien identificado el campo. Cuando empezó este gobierno, analizamos cuál era la práctica de tamiz metabólico en el país y descubrimos un fenómeno que vale la pena mencionar. En el sexenio pasado, a partir de 2015, apareció una compañía que no estaba registrada, no tenía experiencia de esto, una compañía de laboratorios de análisis clínicos que súbitamente fue registrada. Pocos meses después se le asignó a esta compañía, primero por licitación y posteriormente en años sucesivos hasta terminar el sexenio 2012-2018, un contrato de casi 300 millones de pesos anuales para que realizara tamiz metabólico para los 6 metabolitos que están registrados como en el cuadro del tamiz metabólico. Interesantemente, cuando empezamos a investigar sobre la calidad del desempeño de este laboratorio, pudimos documentar que no había claridad sobre la calidad con que se desempeñó este proceso durante todo ese periodo. 2014 todavía fue el tamiz realizado en laboratorios públicos. A partir de 2015, con esta fórmula muy popular en los sexenios neoliberales de servicios integrales o de subrogación de servicios, ocurrió este fenómeno. Cuando empezamos a limpiar este proceso, nos encontramos múltiples grupos de interés empresarial, comercial, que lo que buscaban era mantener ese modelo de relación, las famosas asociaciones público-privadas y también estos servicios subrogados, pero además querían ampliar el tamiz y nos hablaban de 64 o hasta 87 pruebas que se pueden hacer. Estos grupos de interés han seguido operando, han estado en distintas, buscando la puerta en distintas oficinas públicas y han llegado también al Congreso de la Unión y están hoy haciendo cabildeo a través de estos personajes, cabilderos, nosotros los conocemos como coyotes, que están haciendo presión para que el Poder Legislativo haga una reforma a la Ley General de Salud y amplíe el número de pruebas que se pueden hacer. El sustento técnico es muy reducido, la visión que tienen de la salud pública es muy limitada y lo que han buscado es que se amplíe el margen de negocios sin tener un razonamiento claro. En términos generales, es obvio que entre más pruebas se hagan, más cosas se pueden detectar, pero estamos hablando de que se trata de enfermedades, la enorme mayoría, sumamente raras, sumamente infrecuentes, lo que no querría decir que no sean importantes algunas de ellas, pero cuando pensamos en de qué enferman las personas mexicanas, incluyendo estos trastornos del metabolismo en el nacimiento,
la representación de estos fenómenos es muy, muy limitada. La calidad técnica de las distintas pruebas existentes también es cuestionable en muchos de los casos y realmente la práctica de tamiz en general en el mundo se ha buscado racionalizar para aquellos fenómenos que pueden ser modificables cuando se detectan de manera oportuna. Hemos estado en muy buena relación, como la tenemos siempre, con el Congreso de la Unión y estas mesas de trabajo próximas. El próximo viernes va a haber una que convoca la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados y estaremos trabajando con nuestros expertos técnicos precisamente en esa mesa para comentar a detalle todos estos fundamentos. Pero la impresión que tenemos es, una vez más, se está pervirtiendo una aspiración legítima de protección de la salud por razones comerciales y esta es la agenda que se está persiguiendo detrás de la cortina. Gracias. ¿Y sobre el aborto? Sí. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. Esto es una muy buena pregunta porque justo en el Plan de Salud para el Bienestar que hemos estado implementando en coordinación y en trabajo en equipo con la Secretaría de Salud, en particular con el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, se ha buscado que en los hospitales de todo el país existan las salas de labor, parto y recuperación y que en ellas exista toda la capacitación y los insumos que se necesitan para cumplir con la NOM 046. La NOM 046 garantiza el acceso a la interrupción legal del embarazo cuando hay casos de violencia sexual y esto tiene que estar justamente empatado con los códigos penales de cada entidad. Entonces, en el momento en el que un estado modifica su código penal, sobre todo en la despenalización del aborto en cualquier causa, pues las instituciones federales tenemos todavía mayor asidero legal, digamos, tenemos más fuerza en las leyes para aplicar esta NOM 046. Entonces, eso es en lo que estamos todas las instituciones. Es muy clara cuándo son los casos en donde esta interrupción ocurre, sobre todo en los casos de violación sexual. Gracias. Sí, presidente, en el sentido de… Usted ha comentado en varias ocasiones que no quiere emitir como algunos puntos de vista sobre su partido, pero yo quisiera preguntarle, como militante, ¿cuál sería su opinión en torno a estos señalamientos que hizo este fin de semana la senadora Malú Micher junto con otros actores políticos que hacen un llamado al presidente del partido, a Mario Delgado, exigiendo piso parejo para los aspirantes a contender en la elección del 2024. La senadora señaló que se han desplegado acciones de promoción personal que, de acuerdo a su punto de vista, atentan contra la equidad del proceso y que incluso podrían ser ilegales. ¿Cuál sería su opinión en este sentido, presidente? Bueno, yo creo que en todos los partidos y en el partido que yo fundé con muchos mexicanos, mujeres y hombres, que fundamos Morena, se tiene que buscar la democracia siempre, más si se viene de una lucha opositora, una lucha por la democracia, como es el caso del partido al que yo pertenezco, aunque tengo licencia, porque me desempeño y es para mí un orgullo como presidente de México y represento a todo el pueblo. Pero creo que debe de hacerse valer la democracia, no solo como sistema
político, sino como forma de vida. La democracia es, como sabemos, el gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo, pero también es un principio básico. Tiene que haber democracia en la familia, tiene que haber democracia en la escuela, tiene que haber democracia con nuestros amigos, tiene que haber democracia en los sindicatos, democracia como forma de vida. Es como la honestidad, son principios básicos, fundamentales. La justicia, la igualdad, la libertad. Bueno, entonces yo creo que en el caso de Morena, como en el de otros partidos, se debe de cuidar que haya democracia. Mi opinión en el caso de Morena es de que hay mucho pueblo consciente. La gente está en México muy avanzada. No hay analfabetismo político. México está en la vanguardia entre los países del mundo en cuanto a conciencia política de su pueblo. Esos son los pueblos más avanzados, con más conciencia política. Estamos en la vanguardia. Es un pueblo ejemplar. Entonces, quienes apuestan a las trampas les va mal. Ya lo del fraude, lo del querer manipular al pueblo, lo de la demagogia, eso no funciona. ¿Hay igualdad de condiciones para todos los aspirantes? Sí, presidente? desde luego. Empezando porque ya no hay dedazo. Fíjense el cambio tan importante. El presidente no tiene un candidato o una candidata predilecta o predilecto. ¿Quién va a decidir? Del pueblo. Y no hay que tenerle miedo al pueblo. Y no estar pensando, y eso es una recomendación, un consejo, de que van a funcionar las estrategias de siempre. No se puede poner vino nuevo en botellas viejas. Ya esto cambió. Ya no es, a ver, el peinado. ¿Cómo te vas a engominar? ¿Cuánto moco de gorila te vas a poner? ¿Y cómo vas a comportarte? ¿Se acuerdan cómo era antes, que los ponían a reírse ahí? ¿Sí?
así. Y ayer hablábamos de eso, hasta nos pasaba a nosotros. De repente, cuando se venía una campaña, yo recomendaba, vayan a ver a la gente, entréguenle un volante, ¿sí? Pónganse sus tenis, su sombrero, su morral y sus volantes y vayan casa por casa. Soy fulano de tal y aspiro a esto y hay que cambiar este régimen corrupto y aquí te dejo este volante y a la otra casa y a la otra casa. Y me acuerdo que les decía yo, 150, 200 casas diarias. Pero no, como se puso de moda lo del Internet, todo era por aire, todo era lo mediático. Entonces vendían paquetes de publicidad. Y sí, de repente había alguien que quería ser candidato en Chihuahua y compraba un paquete de esos y me preguntaban por él en Yucatán, del mismo movimiento, ¿no? Porque estaba en las redes, en el mismo movimiento. Llegaba a la elección, 5%. O sea, porque pues no es nada más las redes. Hay que tener comunicación con la gente y respetar al pueblo. Yo cuando empecé como opositor, nos tenían bloqueados y además era muy difícil porque en Tabasco no había tradición democrática. En otros estados ya habían participado opositores. En Tabasco dominaba un partido durante mucho tiempo y cuando salí de candidato a gobernador la primera vez, en el 88, pues no había antecedentes y hasta se pensaba de que era ilegal. Le agradezco mucho a un señor, Jesús Civilla Zurita, hablé de él, que tenía un programa de radio, todavía existe, telereportaje, lo tienen los hijos, porque me daba entrevistas, me dio 1 o 2 entrevistas, y con eso, pues como era un programa muy escuchado, pues la gente entendía de que era legal que yo fuese opositor, que yo fuese candidato opositor, porque no habían esas manifestaciones opositoras, era un solo partido. Y sí había cierto temor pues a que nos agredieran en los pueblos. No era para que la gente se sumara, sino para que se considerara de que era un asunto permitido, legal, porque acuérdense cómo era antes. Las leyes se respetaban en la forma, pero se violaban en el fondo. La Constitución decía una cosa y se hacía otra.
esa simulación la heredamos del Porfiriato, ni la revolución pudo con esa simulación. Entonces, llegábamos a los pueblos y de todas maneras pues había temor y amenazas. Y nos reuníamos con 5, con 10, con 15 y a veces todo el día. Me habían prestado un carro, iba yo con un compañero, Chuy Falcón, y yo era el candidato, ¿no? Un solo carro. Y atrás también nos ayudaba, venían como 3 o 4 de lo que era la Policía Federal, ¿cómo se llamaba? El CISEN, no se llamaba de otra manera, sí, sí, Gobernación, la Policía de Seguridad del municipio. Hasta nos ayudaba porque parecía, ¿no?, que era una caravana, ¿no? Y no éramos nomás nosotros, todos los demás. Hay fotógrafos, pero para tomarnos fotos de espionaje. De ahí se acercaba la gente y 5, 10, 15, 20 y todo. Entonces pensábamos, después se levantó el movimiento, porque así es esto, la perseverancia. Llegábamos a los pueblos, me acuerdo, Pino Suárez en Jonuta, llegué una vez, 1, ahí debe de estar todavía nuestro compañero, ya veterano como yo. Volví a ir, él mismo. Y así. Era muy difícil, igual en la zona de la Chontalpa, lo mismo, 1, 2, 3. Había un compañero, Galileo, ya falleció, Galileo ya grande, y a él le tocó todo el proceso de cuando nadie quería ser candidato, porque había miedo. Nos costaba el que aceptaran ser candidatos. Cuando empezamos, de una vez me escribió porque era muy ingenioso, me mandaba cartas de ahí de Jonuta. Dice, ¿se acuerda, licenciado, cuando empezamos, que nadie quería ser candidato? Ahora hasta se pelean, como ya les salió carne al hueso. Pero ¿qué hacíamos? ¿Qué hacía? Con mis volantes me ponía en la parada Villahermosa, en el camión de los urbanos, y le pedía yo permiso al chofer y me dejaba. Y ahí, que venía la gente sentada en el camión, hablaba rápido, que había que cambiar, que teníamos que lograr la justicia y acabar con la corrupción, y ya entregaba yo el volante y me bajaba por la puerta de atrás. ¿Se acuerdan de los camiones que tenían? Y de nuevo, otro. Pues así, como 400 o 500 hablaba yo en un día para sacarle provecho.
y sí visitar las comunidades, pero también esto otro, ¿no? Eso es lo que se tiene que hacer ahora, no tanto de esa manera, ya hay otras formas, y que tengan confianza de que no hay dados cargados, no hay cartas marcadas. Bien. Es que es muy interesante este tema, porque fue tanta la subcultura antidemocrática que todavía en nuestro movimiento están esperando una señal. ¿Me das oportunidad de hablar de esto? No va a haber señal. La señal la va a dar la gente. Y es muy sencillo. En el caso de los candidatos a la presidencia, encuesta. Y lo que diga la gente, y yo voy a apoyar al que gane la encuesta. Y también cuando se habla de que no hay piso parejo, eso es un menosprecio a la gente, porque ya nadie se deja manipular. Que no se use eso como excusa. ¿Cómo no va a haber piso parejo si va a ser el pueblo el que va a decidir? Y si la gente ve de que el presidente se está inclinando a favor de alguien o los dirigentes del partido se están inclinando a favor de alguien, eso lo rechaza la gente. Eso tiene un efecto de boomerang. Pero eso también conlleva la idea de que no le tienen confianza al pueblo, de que piensan que el pueblo es manipulable. Pues no, ya esto cambió. Hay fraudes que se han cometido últimamente, no les han alcanzado, no les han servido. No puedo yo hablar de casos específicos, pero la gente está muy consciente, muy consciente, y lo mismo, darle toda la confianza a los ciudadanos. Hay la democracia indígena de Oaxaca, que también es interesantísimo. En Oaxaca, para elegir a las autoridades de usos y costumbres, pues nadie hace campaña. Es más, el que hace campaña no sale, es mal visto. Si no es una asamblea y la gente dice, a ti te toca dar servicio, o si el que tiene que dar servicio está en Nueva York o está en Los Ángeles, tiene que ir a dar servicio y no cobran.
Es una democracia comunitaria casi perfecta. Entonces es la gente la que decide. Entonces tener confianza en el pueblo y esperar a que la gente vote cuando le pregunten, ¿conoces a Juan Fernández, a Francisca Domínguez? Sí, no. ¿Qué opinión tienes de ella o de él? ¿Buena, mala? ¿Consideras que es honesto, que es honesta? Sí, no. ¿Tiene cercanía con el pueblo? Sí, no. ¿Te gustaría que fuese la candidata de tal partido o el candidato de tal partido? Sí, no. Si sale de candidato, ¿votarías por ella? ¿Votarías por él? Sí, no. Y ahí está. Bien, y no falla, ¿eh? Si se hace bien la encuesta, no falla. Ahora, si lo que se quiere es ser candidato, haya sido como haya sido, o ser gobernador o presidente, haya sido como haya sido, pues entonces fraude, ¿no? Pero no. Y también lo otro, no salí yo, no hay democracia. Si salgo yo, sí hay democracia. Y los que venimos del movimiento tenemos que tener muy en cuenta que no luchamos por cargos, luchamos por principios, por ideales, y que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y ayer hablábamos de eso. Quien no le tiene amor al pueblo no sirve ni para la política ni para el periodismo. Bien, presidente, finalmente quiero plantearle un caso. Hace un mes el señor Moisés Álvarez Pérez fue detenido por la Interpol en el puerto de Veracruz, acusado de un homicidio ocurrido en el estado de Texas en el 2009. Sin embargo, bueno, este señor, que es de origen humilde y además de oficio albañil, nunca ha salido de México, ni siquiera en calidad de indocumentado. El error de esta detención se da porque el nombre del supuesto homicida es Moisés Pérez Álvarez, o sea, hay una inversión en los apellidos. A pesar de este error, el señor Moisés Álvarez Pérez se encuentra ya recluido en el reclusorio sur de esta Ciudad de México. Ha estado incomunicado en este mes. La esposa, la señora Janet Gamboa Romero, comenta que en la Fiscalía de Veracruz le comentaron que la Interpol llega aquí al país, hace uso de las instalaciones para obviamente buscar a estos fugitivos, a estas personas que tienen cuentas pendientes en Estados Unidos, hacen la detención, se van sin dar ninguna explicación. En este sentido, presidente, preguntarle, cuando se dan este tipo de detenciones, ¿a qué instancias la Interpol, o sea, estos organismos intergubernamentales extranjeros, le dan cuentas a las autoridades mexicanas? Y sobre todo preguntar también
¿qué dependencias podrían intervenir en este caso? Pues porque obviamente pues este señor está recluido sin que haya cometido un delito y es confundido con otra persona. Hoy mismo, Rosa Isela Rodríguez. ¿Ella se podría poner en contacto con la familia? Hoy. Y si es como lo planteas, y además podemos investigarlo pronto, de inmediato tiene que quedar en libertad. Y acerca del procedimiento de las agencias que intervienen, hay un protocolo que tiene que ver con relaciones exteriores, que se permite, pues, cuando están buscando pues alguien que cometió un delito en otro país, con la participación de la Fiscalía de México. Pero aquí lo importante es que si es una injusticia, de inmediato, ¿no?, se resuelve. Buen día, presidente. Carlos Domínguez, de MCB Noticias de Playa del Carmen y Nación 14. Comentarles sobre una serie de acontecimientos que se vivieron este fin de semana en Playa del Carmen, Quintana Roo, sobre todo en el estado de Quintana Roo, presidente, donde en un operativo en conjunto, fuerzas de seguridad, la Marina, detuvieron a un presunto líder de una banda que opera en la región. Como consecuencia de esto, el sábado pues, hubo un tiroteo en la Quinta Avenida a pleno día frente a turistas, locatarios, en fin, ciudadanos en general. Probablemente a consecuencia de esto, las fuerzas de seguridad detuvieron a 7 presuntos delincuentes más que tuvieron que ver con estos hechos, y hasta ahí llegó, no se sabe nada más de esto. Otro caso fue las autoridades locales aseguran que fue un intento de robo, pero como consecuencia supuestamente de que se opuso, un político local, Raúl Labastida, sufre un disparo en la cabeza, está convaleciente en este momento. A raíz de esto, pues comienza un linchamiento mediático porque este político pues fue asesor político del exgobernador del estado, Roberto Borge, como si haber trabajado con Roberto Borge pues lo haga merecedor de una bala en la cabeza, ¿no? A esto su hija, Fernanda Labastida, sube a sus redes sociales una carta pues muy emotiva, muy fuerte, donde señala y lamenta la degradación de la sociedad, que ha perdido la sensibilidad ante estos crímenes en la entidad. Pues es muy triste lo que está sucediendo en este estado tan bello y próspero, ¿no?, el que más ha crecido en el país en los últimos años. A pesar de estos acontecimientos de los últimos años y la cruda violencia que se vive en el estado, usted ha manifestado en repetidas ocasiones que invitará al actual gobernador del estado, Carlos Joaquín, cuando deje el cargo, a formar parte de su gabinete. Yo le pregunto, presidente, que si no cree que para merecer formar parte de su gobierno, pues se requiere mínimo no dejar al Estado igual o peor como lo recibiste, con todo el respeto del gobernador. Pues sí es verdad que Carlos Joaquín no es igual que Borge, porque no lo es, y que hubo mejoras en muchas cosas. Quintana Roo no era antes en lo que hoy se ha convertido. Si fue la gente quien le pidió que lo invitara a su gabinete, o cómo fue que usted ha tomado esta decisión, y cómo piensa trabajar con la próxima gobernadora, Mara Lezama, no solo para el combate a la violencia y estos tipos de acontecimientos que se viven a diario, sino para la reconstrucción del tejido social que está muy dañado en Quintana Roo, presidente. Sí, estamos trabajando ahí bastante en Quintana Roo. Voy ahora, este fin de semana, voy viernes, sábado y domingo a toda la ruta del Tren Maya, y voy a estar en Cancún, y voy a estar en Tulum, y estoy informado de lo que está sucediendo. Creo que ayer, antier, se dio a conocer sobre este hecho. El jueves se informó, el operativo fue el jueves, sí, por Ricardo Mejía. Fue un encuentro de 2 grupos, un enfrentamiento de 2 grupos en la Quinta Avenida, en Playa del Carmen. Afortunadamente no hubieron muertos,
2 turistas heridos leves, ya están fuera de peligro, atendidos, y se tiene una acción ahí de seguridad permanente en Quintana Roo. Está la Secretaría de Marina, la Defensa, Seguridad Nacional, estamos trabajando con el gobierno del Estado y con los gobiernos municipales. Lo otro tiene que ver con la apreciación, ¿no?, de cada quien. Yo tengo mi valoración de cómo actúan las autoridades en los estados. No es la única, desde luego, y respeto la opinión de todos. Entonces, considero que ha actuado bien el gobernador de Quintana Roo, pero respeto otros puntos de vista. Entonces, necesitamos fortalecer el gobierno con buenos ciudadanos, con buenos servidores públicos, con gente que tenga vocación de servicio. Parte de la crisis de México, ya hemos hablado de que don Jesús Cosío, don Daniel Cosío Villegas decía de que tiene un ensayo muy bueno que lo recomiendo, ya lo he dicho en otras ocasiones, que se llama La crisis de México, que lo escribió en los años 40 del siglo pasado, pero es en algunos casos vigente. Ahí se puede, por ejemplo, conocer cómo veía don Daniel el pensamiento conservador, a los personajes. Los ideólogos del conservadurismo en México los comparaba, por ejemplo, con Lombardo, cómo veía Lombardo, o sea, interesante. Y hablaba de la corrupción desde entonces, de los años 40, como el principal problema de México, desde entonces, cosa que los alumnos como Krause y otros no tomaron en cuenta, ¿no?, de que ese era el principal problema del país. Es muy difícil encontrar un ensayo, un libro de Krause sobre la crítica a la corrupción. No se metió, nunca se ha metido eso. Por cierto, acaba de declarar de que cómo es que yo le digo a Larraqui que es hitleriano y por qué no toma en cuenta que es más que un agravio decirle a alguien de la comunidad judía de que es hitleriano. Yo tengo muy buena relación con todos los miembros de la comunidad judía, tengo hasta admiración por ellos. Una de las cosas que no me gustó de el gran escritor Gogol fue su libro de Taras Bulba, porque es una crítica, o sea, es la recreación de una tortura a un
ser humano, a un judío, frente a su hijo, un gran escritor, el Gogol, ruso, pero creo que nació en Ucrania. Entonces, uno de mis escritores preferidos de cabecera, mis libros preferidos de cabecera, es un judío, Stefan, sí, austriaco, judío. Entonces es extraordinario escritor, ¿no? 3, 4, 5 libros que son clásicos. Tiene la biografía de Fouché, pero tiene uno que es muy bueno, que es como su autobiografía, donde habla de la importancia de la cultura de los israelitas. O sea, se llama El mundo de ayer, sí. Y luego tiene el otro, ese que es más conocido, que son los grandes estelares de la historia, momentos estelares. Y tiene, entonces, yo tengo mucha admiración y respeto, pero yo le diría a Krause que si no vio él a Al-Azraqui comparándome con Hitler y con Stalin y con Mussolini, que si no lo vio él y que pues él sí me puede decir hitleriano y yo no le puedo decir hitleriano. ¿Y quién es más hitleriano? Que eso es del fondo. Del asunto. Pero bueno, regresando a lo que planteas, la decadencia de México, que no es crisis, no es lo que decía don Daniel, la crisis de México se llama su ensayo. Yo digo que lo que padecíamos era más que una crisis, era una decadencia, porque no solo tenía que ver con un ámbito de la vida pública, sino con todos. Es un proceso, o fue un proceso de degradación progresivo, que tuvo que ver con lo económico, con lo social, con lo político, con lo moral, con todo. Una decadencia. Por eso se necesitaba una transformación, frenar, cortar de tajo eso, iniciar una etapa nueva, inaugurar una etapa nueva en la vida pública del país. Por eso la transformación. Y afortunadamente ahí vamos, porque lo hemos logrado entre todos de manera pacífica, sin violencia. Entonces, parte de esa crisis tuvo que ver con la pérdida de mística del político, del servidor público. Todavía hasta hace algunas décadas se decía que había políticos, se usaba un término muy peculiar, decía, tiene emoción social.
Pero con el neoliberalismo se acabó la emoción social, no quedó nada. Como se acabó también la movilidad social. Es otra de las características de la decadencia. Antes, muchos de mi generación, pues tuvimos oportunidad de salir adelante y se podía con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. A partir de la política neoliberal se canceló esa posibilidad, se terminó la movilidad social, solo quedó como posibilidad la migración. En la economía, ¿qué quedó como opción? Lo que se llama la economía informal. ¿Sí? ¿Y qué quedó también de esa decadencia? El de tomar los caminos de la delincuencia, de las conductas antisociales. Entonces, en lo político, ¿sí?, también afectó porque no había ideales, no había principios, no había convicciones, mucho menos amor al pueblo. Era colarse, entre comillas, encaramarse en los cargos públicos, sin escrúpulos morales, y también ser lambiscón y someterse. Entonces, por ejemplo, con lo de la imposición de la política neoliberal, ¿dónde están los economistas con dimensión social? ¿Dónde quedaron? ¿No saben cuánto me cuesta decir, a ver, ¿a dónde encuentro un economista? ¿A quién propongo para el Banco de México? Si además, como si faltara algo, además de que los volvieron a todos neoliberales, toda la formación neoliberal, hasta en la Escuela de Economía de nuestra alma mater. Además de eso, para ser gobernador o vicegobernador en el Banco de México necesitas tener experiencia en asuntos financieros, es decir, tienes que haber pasado primero por los bancos, para poder. Luego, en muchos otros casos, los abogados, lo mismo. ¿Dónde está el abogado especialista en la defensa de la Constitución? El abogado especialista en lo agrario, en lo laboral. Ya no existe. Puro fiscalista, penalista. Y luego también, si faltara algo para un cargo, dice, con un mínimo de 10
años de experiencia. Ya de 10 años de experiencia, un abogado, ay, nanita. O sea, porque uno que está saliendo viene fresco, ¿no?, con ganas de aplicar la ley y de que al margen de la ley nada y por encima de la ley nadie, ¿no? Pero ya después de 10 años en un régimen corrupto, y en política en general lo mismo. Entonces, hay escasez de cuadros políticos, entendiendo que la política es un oficio que permite servir a los demás. Entonces, no es fácil, es parte de la decadencia. Y entonces cuando hay alguien que destaca, que hace una labor, no es perfecto, nada es perfecto, no somos perfectos. Presidente, en este caso, Carlos Joaquín es un buen cuadro político a pesar de todo. Sí, es buen cuadro político. O sea, porque además es una crisis mundial, que tampoco es como Santana, que los quería traer de Suiza. No, es una crisis, es una decadencia mundial. Entonces, hay que buscar a los mejores. Luego también hay otro fenómeno. Hay mucha gente que reúnen las condiciones. Son inteligentes, son honestos, son trabajadores, coinciden con nosotros, pero son maestros o son investigadores o tienen otro oficio. Y los invito, ayúdanos aquí. No, yo voy a ayudar siempre, ¿no? Siempre, en lo que yo pueda ayudar, pero no quiero, porque esto también implica pues ofrecer tiempo, un servicio, y no todos, pero sí lo mejor que tenemos en México, independientemente de banderías partidistas, lo vamos a seguir llamando, convocando a los que nos puedan ayudar, mujeres y hombres. Vamos a continuar con eso, porque se necesitamos apoyo, necesitamos mucho apoyo. Ya tenemos mucho apoyo del pueblo, muchísimo. La gente nos ayuda muchísimo, mucho, estando pendiente, por ejemplo, de todo lo que se hace. A mí me informan de todo, pero necesitamos también buenos servidores públicos. Cambiando de tema, pasado 6 de este mes, 6 de julio, se llevó a cabo en Monterrey, Nuevo León, la detención de Octavio Leal Moncada, el denominado líder de la columna armada Pedro J. Méndez en Tamaulipas, que controlaba varios municipios desde hace muchísimos años con decenas de órdenes de aprehensión. El miércoles pasado vimos aquí que el secretario de la Defensa, el general Luis Crescencio Sandoval, vincula a este personaje
con un cártel que opera en la región norte de Tamaulipas, precisamente el cártel del Golfo. Esta pregunta se la hago, presidente, a solicitud y también presiones de la sociedad en Tamaulipas, amigos, conocidos y muchos periodistas que se quedaron atónitos con lo que vieron aquí, que presenciaron que las declaraciones del general, pues es un tema grave, pues este personaje durante la campaña pasada, toda la campaña pasada, antes y también después, se la pasó promocionando, divulgando, amenazando a la propia población de estos municipios que controlaba y también de Matamoros, parte de Reynosa, con votar a favor del candidato de un partido, por no mencionar, ya las redes sociales saben y la sociedad sabe qué candidato y qué partido, incluso amagaba con el castigo del hombre a quien no votara, y el material está ahí en la red, a quien no votara por el candidato del partido que él estaba apoyando, el castigo del hombre lo alcanzaría, así textual lo decía. ¿Cómo? El castigo del hombre, decía él, públicamente lo decía, presidente. Entonces lo detienen el 6 de julio, el secretario de la Defensa lo vincula con un cártel, que es un cártel muy poderoso en la región. Entonces, a raíz de estos probables vínculos, pues pasa la elección, gana el candidato al que él estaba apoyando. La otra parte, perdedora en este caso, impugna la elección por estos temas. Y exentas de lo que decida la autoridad electoral, siempre es importante aprovechar estos espacios que usted da para conocer su opinión sobre estos temas, presidente. Entonces le pregunto, pues, ¿qué opina de estos probables vínculos entre un candidato de un partido con un operador de un cártel que opera en la región y que se vio, pues, beneficiado probablemente por esto, presidente? Hay que ver esto bien. Si el general lo mencionó es porque tiene algunos elementos. Sin embargo, quien va a determinarlo es el juez, o es el Poder Judicial. No se puede juzgar si no se tienen las pruebas, si no se lleva a cabo un proceso. Yo, en el caso de Tamaulipas, celebro que la gente haya participado en la elección. Para mí fue una elección ejemplar, porque había miedo, o se infundió miedo. Precisamente esta persona infundió el miedo. Y de todos los bandos, para ser parejo, para no tomar partido. Pero sí había miedo en el ambiente. ¿Y qué hizo la gente? Salió a votar. Salió a votar. De todos los estados donde hubieron elecciones, fue donde hubo más participación. Y eso lo celebro, porque siempre he sostenido que se hacen los fraudes cuando la gente no sale a votar. A propósito, en vísperas de las elecciones hay incluso hasta actos violentos para que la gente no salga a votar, y con los votos que compran les alcanza para imponerse. Cuando la gente sale a votar, no les alcanza con los votos que compran. Por eso, mi reconocimiento al pueblo de Tamaulipas,
Imagínense que votaron más en Tamaulipas que en Oaxaca, que en Quintana Roo, que en Hidalgo, en una circunstancia muy complicada. Y estar ahí haciendo fila de manera estoica. Si me dicen quiénes son los más demócratas de los últimos meses en México por sus hechos, le digo los tamaulipecos. Me quito el sombrero. Lo demás ya es otro asunto. Sí, eso ya lo resolverá el Tribunal Electoral que impondrá Sí, consideración. sí. Pero siempre es importante su opinión al respecto, presidente. Sí, Pues mi aquí opinión es esa, de que celebro el que la gente haya decidido de manera democrática y que no haya habido violencia. También eso fue muy importante. Y nosotros vamos a apoyar. Conozco al doctor Américo. Yo creo que eso también ayudó. Como ya pasaron las elecciones, lo puedo decir. Lo considero un hombre honesto, íntegro, limpio. Es lo mejor que le pudo pasar a Tamaulipas. Es una gente buena, de muy buen corazón. Y miren, en todo. El que es bueno sale adelante. Solo siendo buenos podemos ser felices. El que tiene malas entrañas no le va bien. Adiós, adiós. Ya nos vamos. Presidente, para concluir, dos comentarios. El primero, ¿cómo van las pruebas en Dos Bocas? Y otro, finalmente, en el caso de dos niñas abusadas sexualmente en Durango por su padre, presuntamente violadas por su padre Mauricio Esteban Gorjón, siguen las irregularidades, pues se asume que está protegido por el todavía gobernador del estado, y ante las circunstancias políticas que no va a haber alternancia, pues la madre de estas niñas de 5 y 7 años le solicitan su apoyo para ver si la Fiscalía General puede atraer el caso. Sí. ¿Y cómo van las pruebas en Dos Bocas? Ahora mismo. Y lo primero que planteaste es… está Rocío Nale llevando a cabo la integración de todas las plantas. Es un proceso, pero queremos que para diciembre ya esté produciendo. Ayer comentaba yo que los adversarios, ¿no?, que se enojan mucho, dicen, bueno, el aeropuerto no se usa. Sí, pero ya lo tenemos ahí, ya está construido y sí se usa y cada vez se va a usar más. No, todavía, pero ya cuando yo pueda. O sea, es que no voy a hacer un show. O sea, no hay necesidad. O sea, todo a su tiempo. Dicen, bueno, pero no se usa. No, sí, ya hay vuelos y cada vez van a haber más vuelos. Y ayer hablaba yo de cómo hay un daño estructural en la Terminal 2 porque no hicieron bien la obra y tenemos que apuntalarla y
si se necesitara, por ejemplo, cerrar una parte, tenemos ya el aeropuerto alterno. Si no lo hubiésemos construido en tan poco tiempo, pues imagínense en qué situación estaríamos. Lo mismo en el caso de la refinería, ya está construida. Pero todavía no produce gasolina, ya va a producir, ¿sí? Ya va a producir. Lo importante es que ya la tenemos. Ya quisieran otros países, ¿sí?, contar con una refinería así, aún no integrada y aún no produciendo. Brincos dieran de alegría. Entonces, todo va a su tiempo, donde vamos a tener menos posibilidad de operación. Por eso Claudio y todos estos que no nos quieren, quieren retrasar más lo del Tren Maya, porque tendríamos menos tiempo para la operación. Pero, por ejemplo, en el aeropuerto tenemos 2 años por delante. La refinería, 2 años. Pero el tren, estamos pensando inaugurarlo en diciembre del año próximo. Van a faltar, creo que 7 meses para terminar. Entonces ya tenemos el tiempo medido. Entonces, por eso la desesperación de frenarnos. Son traviesos, nada más que no pueden, porque no actúan de buena fe. Y repito, solo siendo buenos podemos ser felices. Entonces, todo el que es perverso, el que no actúa con honestidad, que tiene malas entrañas, no sale adelante. Hay que ser generosos, hay que ser buenos. Sí, pero ya el tramo ya es de seguridad nacional. No tiene ningún efecto. O sea, y la verdad, ¿qué ganas tienen de parar el tren? Y van a terminar subiéndose el tren.